Buenas tardes alumnos, continuamos con la segunda parte de la unidad 1. Vamos a hablar sobre descripción y cuantificación del sector público. Sector público es el conjunto de organismos y unidades económicas que dependen directamente del Estado. Van a ver que ahí le hago una pequeña aclaración, que son los organismos integrantes del propio Estado o hacienda productiva de bienes y servicios de producción. Esto significa gobierno central, gobierno general, que es casi un sinónimo, y las empresas públicas. Le hago una aclaración como segundo punto para que entiendan la lógica de esto. El sector privado siempre responde a la lógica del mercado y el sector público, al no responder específicamente a la lógica del mercado, se analiza con las herramientas de las finanzas públicas y lo que intentamos ver es la interacción entre el sector público y el privado. En los niveles de gobierno de nuestro país existe una autonomía de base territorial. Es decir, que la autonomía se refiere a que, por ejemplo, nación busca sus recursos para sus fines. Provincia tiene la posibilidad de buscar sus recursos para sus fines. Lo mismo pasa con los municipios. Siempre queda en claro que esto debe de tener una relación entre uno y otro. No pueden tener objetivos disociados una cosa con la otra. Y obviamente esto se ve reflejado en los sistemas impositivos, es decir, en la búsqueda de los recursos que hablábamos en otro momento y lo vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de organismos básicos, el gobierno general y las empresas públicas. Las empresas públicas combinan factores productivos para obtener bienes y servicios privados. En el caso de los bienes y servicios que produce el gobierno general, se los denomina bien público. Ahí les he puesto las características de un bien público que ustedes conocen las características de los bienes privados y por lo tanto van a ver las diferencias entre uno y otro para que puedan identificarlos con claridad. La diferencia básica entre el gobierno general y un organismo descentralizado es que este último tiene el manejo o un cierto grado de manejo sobre sus propios gastos. Erogaciones públicas. Básicamente, ¿a qué le llamamos erogaciones públicas? La erogación pública es el gasto que hace el Estado para el logro de sus fines. Para los análisis fiscales, no solamente nos interesa el monto, sino la composición. Y cuando hablamos de composición, existe una cierta cantidad de clasificaciones para que entiendan a lo que nos referimos. Existe la clasificación institucional, jurídica o administrativa, que se refiere a quién está realizando el gasto. La clasificación económica, como recursos corrientes o de capital, van a ver que ahí hago una pequeña aclaración, lo van a ver mejor en el libro. Gastos corrientes tienen que ver con consumo y transferencia y los gastos de capital con bienes reales y otras inversiones. Clasificación por objeto del gasto, es decir, en qué se está gastando, es el análisis micro como se dice ahí específicamente. Clasificación por finalidad de funciones, básicamente la ramificación, es decir, dentro de no solamente qué ministerio lo va a gastar, sino con qué finalidad, en qué función, bajo qué programa, es decir, que eso responde a un objetivo, tiene toda una línea de decisión que se puede ver reflejada en un punto dentro de un presupuesto. Por eso es importante que vayamos ampliando los conceptos y viendo la importancia que tiene el presupuesto en todo esto. Ahí van a ver la clasificación regional, que parece una cosa muy vana, pero en realidad sí es muy importante saber dónde se están realizando los gastos. Un caso muy típico son el tema de las vacunas. La nación puede comprar muchas vacunas, podemos hacer mucho de las otras clasificaciones, pero en alguna época en este país se hacía la vacunación masiva, pero no se sabía específicamente en dónde se había hecho el mayor gasto, la mayor colocación, si habían ido de más, si había habido sobrantes, faltantes, sino que simplemente por cantidad de población y por algunas razones lógicas se tomaba una decisión
y se ejecutaba. Pero la verdad es que muchas veces no se sabía específicamente en qué lugar había sido el gasto. Recursos públicos tienen que ver con una clasificación jurídica, perdón, como la que hablábamos recién, que tiene que ver con si son originarios, o sea, son propios del Estado, o derivados, es decir, que depende de terceros. Y en esto que depende de terceros, uno de los más importantes, sin lugar a duda, el más importante son los tributarios, que son impuestos, tasas, contribuciones y contribuciones especiales. La clasificación económica de los recursos, clasificaciones de recursos corrientes y de recursos de capital. Dentro de los de corrientes son los tributarios, impuestos sobre ingresos netos, patrimonio, producción, comercio exterior. Clasificación institucional de los recursos, es decir, quién generó ese recurso, o sea, de dónde vino ese recurso, no más que eso. Este es un tema muy importante que es la magnitud del sector público, es decir, intentar cuantificar el tamaño que tiene el sector público. Se mide a través de las erogaciones, es decir, del gasto que hace, y el gasto público sobre PBI, a través de los bienes y servicios disponibles. Ven ahí la fórmula que dice consumo del gobierno general, más la inversión del gobierno general, más las inversiones en las empresas públicas sobre bienes y servicios disponibles. Ahí abajo les he dejado algunas aclaraciones sobre cómo es la fórmula y demás, pero sí quiero que entiendan más que la fórmula específicamente, es a qué hace referencia bienes y servicios disponibles. Por el lado del valor agregado, el valor agregado en el sector público sobre PBI es bastante difícil de obtener porque se hace un análisis social. ¿No? La evaluación es más social que económica, en este caso en un montón de factores que produce, de bienes y servicios que produce el Estado. Así que este es bastante difícil de obtener. Y la utilización de factores productivos, que es personal ocupado en el sector público sobre personal ocupado en la economía global. Esto tiene que ver con la cantidad de mano de obra que toma el Estado. La presión tributaria, fundamental, la escuchan todo el tiempo, pero realmente muy poca gente sabe de dónde sale, que es recaudación sobre PBI. Van a ver que acá hago una aclaración sobre cuáles de estos indicadores son consistentes o inconsistentes. Está aclarado en el libro, esto no es un tema que necesitemos darle mucho tiempo, pero sí le voy a hacer algún tipo de definición con respecto sobre todo al inconsistente. ¿Por qué les llaman inconsistentes? Muchas veces por la dificultad supuesta de hacer una comparación con otros países. En la práctica, la verdad que son bastante más utilizados de lo que parecen. Y los que llamamos consistentes, que sí tienen que ver con el verdadero impacto que tiene el sector público, en algunas ocasiones es extremadamente difícil de obtener, como el que les nombraba y les hacía la aclaración recién. Las comparaciones transversales, que es la idea de comparar países, provincias, municipios y demás, se hace en términos per cápita o en términos de PBI, que son las formas más simples de hacerlo y que realmente tienen mejor posibilidad de tener una comparación real. Las comparaciones temporales suelen hacerse en el mismo país, pero a lo largo del tiempo. Mismo país, misma provincia, mismo municipio, pero a lo largo del tiempo. Y este tipo de comparaciones, tanto, y esta es una aclaración que si bien en el libro sale así, pero sí quiero que la tengan en cuenta, es que toda comparación siempre tiene que ser en términos reales, términos homogéneos. No es lo mismo comparar pesos con dólares y mucho menos en este país pesos del año 2020 con pesos del año 2005. Siempre las comparaciones tienen que ser en términos reales. Fundamental. Y acá abajo lo que vemos como último punto es la ley de Wagner, que lo que nos dice básicamente es que a medida que avanza el desarrollo de un país y que su ingreso nacional per cápita aumenta, el gasto público tenderá a aumentar en una proporción mayor a la del ingreso nacional. Esto es así
se ha visto varias veces reflejado en la Argentina, pero hay un detalle de esta ley que es por un tiempo determinado, porque como todos sabemos, el aumento de un gasto público en determinado tramo de una curva de crecimiento se puede hacer, pero suele ir hacia déficit. Así que también es un poquito eh, tenido en cuenta en un periodo de tiempo solamente. Eso es un tema que tienen que leerlo y van a ver que el libro no hace demasiado hincapié porque si bien sí se puede ser reflejado en la práctica, es un concepto muy teórico y que es temporal solamente. Hasta acá los temas que van a entrar y como guía de estudio, sí necesito que lo profundicen en el libro, las dudas que surjan, lo vemos por foro. Va a haber un control de lectura, así que por favor chicos, estudien y lean.